Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy es una hermosa, importante fiesta en el año litúrgico y antes, por lo menos, cerraba completamente el periodo de Navidad y es el día en que se retira el niño Jesús. Por eso le tenemos aquí en la capilla hasta el día de hoy. Hoy sus padres lo llevan a presentar al templo y con eso, digamos, se cierra este periodo espiritual, este periodo religioso, este periodo tan cargado, tan significativo en nuestra vida cristiana y en el año litúrgico. Y la liturgia de hoy, la liturgia de la palabra, es bellísima y es muy profunda. Voy a comentar solo 2 aspectos de los muchos que se pueden comentar sobre estos pasajes de la Escritura. Quiero primero comenzar con uno, y es una extensión, si me permiten, es una extensión de un tema que he venido repitiendo precisamente porque el año pasado, celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, ha salido a la luz con mucha fuerza esta verdad de nuestra fe. Una verdad que
que responde a muchos elementos existenciales del ser humano. Y es que el Verbo eterno de Dios, la palabra, el Logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo verdaderamente ser humano. Antiguamente lo expresaban, se hizo carne, se encarnó, el misterio de la encarnación. Y la segunda lectura de hoy nos explica un poco el porqué de esa encarnación. Nos dice que el hecho de haber padecido, sufriendo la tentación, por ese hecho puede auxiliar a los que son tentados. No estaba en el cielo y desde el cielo nos mandó una cuerda para que nos agarráramos en caso de que nos estuviéramos ahogando, que pudiera haberlo hecho, como hacen los marineros en el mar, te lanzan un salvavidas y te esperan arriba. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, se hizo carne. Insisten en la carne para quitar todo tipo de dudas sobre la verdadera encarnación, es decir, el hecho de que se hizo ser humano, quiso asumir nuestra naturaleza humana al 100%, en todo, excepto en el pecado. Se hizo débil, se hizo pasible, sufrió los sentimientos, los afectos, las pasiones, tuvo hambre, tuvo sed, se entristeció, se enojó, tuvo dolor, tuvo cansancio y finalmente murió. Murió como verdadero ser humano, murió en la cruz. Y aquí nos dice, por eso puede auxiliarnos a nosotros. Por eso sabe lo que nosotros estamos pasando. Por eso comprende perfectamente a todo el que se acerca a él y le diga, Señor, soy una miseria. Señor, ayúdame. Señor, no puedo. Señor, me pesa. Señor, estoy cansado. Señor, estoy atribulado. Estoy tentado. Porque Él mismo quiso pasar por nuestra humanidad en todo, excepto en el pecado. Esta verdad de la fe que el credo materializó con unas frases bien claras, bien concisas, estaba respondiendo a muchas herejías que se habían ido fraguando durante los primeros 3 siglos del cristianismo. No voy a dar aquí una clase de cristología, pero los seres humanos espontáneamente se plantearon, a ver, ¿fue de verdad Dios? ¿Fue de verdad hombre? ¿Era Dios? ¿Parecía hombre? ¿Era una apariencia? ¿Era un hombre, pero a la mitad tenía facultades humanas o eran facultades divinas? O sea, se quedaron tan deslumbrados del misterio de Cristo que la peor de las tentaciones fue rebajarle, fíjense bien, rebajarle a su humanidad. Y con eso no hacían un favor a la obra tan grande que había hecho de la redención de nosotros los seres humanos. Entonces, Cristo se hizo carne, aquí lo dice, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre. Tenemos que agradecérselo porque, repito, desde lo alto del cielo
podía haber lanzado una cuerdita y hubiera dicho, agárrense los que necesiten, los que se estén ahogando, cójanse de la cuerda, yo desde aquí los salvo. Y sin embargo, quiso compartir nuestra humanidad en todo. La segunda nota que quiero comentar con ustedes es esta insistencia, casi esta obstinación del Evangelio de hoy en el cumplimiento de la ley del Señor, en la obediencia a la ley de Dios. Queridos hermanos, la ley de Dios a veces nos puede resultar muy pesada. A veces nos puede resultar difícil de observar en diversos campos. Las leyes que rigen nuestra vida religiosa, antes o después, nos resultan estrechas a todos. Pero por eso nos hacen bien, porque nos están trazando un camino. Si no me trazan el camino, no me llevan a la meta. Si en cada cruce de camino yo puedo escoger lo que me dé la gana, ¿a dónde estoy yendo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi destino? Si me replanteo mi destino en cada esquina, en cada cruce de camino, en cada semáforo. En cambio, la ley de Dios me está marcando siempre el camino y en esa medida y porque me obliga a seguir ese camino, me lleva a una meta. San Pablo hablaba de la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios sin el Espíritu Santo es una esclavitud pesadísima. La ley de Dios con el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, es otra cosa. Ahora fíjense, mientras leía yo este pasaje, pensaba yo en las autoridades religiosas de Jerusalén cuando Jesús fue presentado. Me temo que no eran las autoridades religiosas más dignas y más dignas de ejemplo. Me pregunto si esas autoridades no fueron las que años más tarde llevaron a Jesús a la cruz. Nos lo podríamos preguntar. Esos sacerdotes, esos escribas que estaban en el templo cuando Jesús fue presentado, ¿no habrían sido algunos de ellos los que más tarde llevarían a Jesús a la cruz? Y sin embargo, la Sagrada Familia cumple obediente y humildemente todo lo que prescribe la ley, sin cuestionamientos, sin quejas, sin rechinidos. Queridos hermanos, San Maximiliano María Kolbe tiene una frase que a muchos les puede parecer escandalosa. Nosotros como religiosos la debemos entender como es. El que obedece nunca se equivoca. Claro, el que obedece a Dios y las cosas lógicas, razonables y buenas. Si yo obedezco una locura, me equivoco porque me equivoco. Pero el que obedece en obediencia a Dios, en una cosa buena, digna, coherente, en obediencia a Dios, nunca se equivoca. Eso es el ejemplo que estamos viendo aquí en la Sagrada Familia. Obedece a la ley de Dios, lo que manda la ley de Dios, como prescribe la ley de Moisés. Y una vez que hubieron terminado todo lo que prescribe la ley de Moisés, se volvieron a su ciudad, a Nazaret. Qué hermoso, queridos hermanos, que Dios nos regale esta linda enseñanza
sobre nuestra obediencia religiosa, humilde, sencilla, a Dios. Obedecemos a Dios, a Dios, a Dios, no a los hombres, a Dios. Ojalá que esta luz que nos transmite esta fiesta, la presentación del Niño Jesús en el templo, ilumine verdaderamente nuestro camino como seres humanos. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.